Doctor Zúñiga, creo que hemos terminado con las presentaciones y entonces es hora de pasar, por una parte, a la mesa redonda entre ponentes y audiencia, y por otra parte a las conclusiones que usted viene preparando con tanto cuidado desde el primer momento de esta sesión. Ofrezco la palabra. Bueno, vamos a comenzar la discusión y vamos a intercambiar algunas ideas. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción que la Academia Nacional de Medicina y las otras sociedades académicas, a propósito de estas jornadas de medicina centrada en la persona, haya comenzado a hacer una apreciación crítica del proceso educacional de la medicina. Y es una cosa importante porque nosotros considero yo que estamos en una severa crisis de formación profesional en el área médica. Yo tengo experiencia y desgraciadamente, a pesar de felicitar a todos los que han hecho la exposición ahora, creo que todo lo que se está exponiendo ahora, por eso me va a ser muy difícil sacar conclusiones. Se han expresado una serie de sueños, como lo decía el doctor Saavedra en algún momento determinado, en los planteamientos que se hacían sobre los procesos educacionales en la Universidad de San Marcos. Y las exposiciones que se han hecho tienen un carácter teorizante, pero en la práctica yo tengo severas críticas en relación con todo el proceso que sigue en educación médica, no solamente en el Perú, sino fuera. Lo hemos hecho. Tengo experiencia docente porque yo tengo ahora 65 años de edad, 60 años de médico, ¿no? Un poquito más de docencia porque comencé a hacer docencia universitaria desde antes de terminar la medicina, ¿no? Y he llegado a ser profesor emérito de San Marcos. He fundado diferentes instituciones médico-científicas y ahí viene el asunto. Las instituciones médico-científicas, por lo menos en nuestro país, también en los países latinoamericanos, juegan un rol importante para implementar la educación médica en el Perú. Cuando salen los estudiantes de medicina, concurren, y nosotros, yo he sido fundador de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, de la Sociedad de Alergia, 2 sociedades dermatológicas con sus respectivas revistas, ¿no? He sido uno de los autores del reglamento y estatuto del Colegio Médico, he tenido responsabilidades en el Colegio Médico también, entonces actividad universitaria, institucional de larga data, pero desgraciadamente la correlación de todas estas estructuras alrededor de la educación médica no se ha establecido adecuadamente. En un momento determinado, cuando participamos en la llamada reforma universitaria por los años 70, se pretendió que los docentes universitarios tuvieran la obligación de hacer un curso de pedagogía médica. Yo participé dentro de que entonces estaban distinguidas personalidades educacionales en la Universidad de San Marcos, pero esos cursos de educación médica que yo lo llevé en algún momento determinado se clausuraron después. No existen en la Universidad de San Marcos, solo una línea formalmente establecida para todos los profesores, un proceso educacional de pedagogía médica desde aquel entonces que se inició. Entonces, tengo críticas en el aspecto educacional en nuestra propia universidad, a pesar de las exposiciones del doctor Hernán Vildoso, del doctor Saavedra, que nos han hecho una bonita exposición. La capacidad de captación que tiene nuestra universidad por razones económicas es defectuosa. Nuestros profesores, a dedicación exclusiva a sus niños, constituimos, y he sido uno de los autores de la constitución de uno de los pocos centros importantes de investigación de medicina tropical latinoamericanos, que es el Instituto de Medicina Tropical Daniela Carrión, ¿no? Que lo constituimos con mucho entusiasmo. Actualmente prácticamente está despoblado. Pretendí en algún momento determinado en mi área llevar inclusive a 6 dermatólogos que los incluimos con vocación de servicio a través de la Sociedad de Dermatología. Trabajaron durante 2 años ad honorem, nunca se les reconoció ninguna condición, hasta que después me dijeron, bueno, nuestra vocación de servicio aquí termina porque no tenemos ni siquiera posibilidades de contar con algún recurso mínimo para movilidad, y se fue cerrando, se cerró esa posibilidad de captación. El doctor Vildoso ha sido una de las personas que ha tenido experiencia en ese asunto porque estuvo director y no tuvo capacidad económica de captación de esos recursos humanos. Y los profesores que después terminamos como profesores eméritos, de los cuales el doctor Saavedra nos ha dicho que
La tutoría en las universidades debería ser asumida por personas de una determinada experiencia profesional y que den después sus posibilidades de ser tutores con experiencia adquirida. Eso no es cierto. A los profesores eméritos actualmente se nos ha marginado, tenemos inclusive una serie de reclamaciones de carácter reivindicativo salarial, inclusive. Yo tengo 50 años de servicio a la universidad porque soy profesor permanente y gano 750 soles al mes por un servicio dedicado a toda la universidad. Y así con todos los profesores eméritos estamos en esa condición. Se pretendió, con el apoyo del gobierno, crear un colegio de profesores eméritos para que formen un grupo de asesoría universitaria con esos fines que nos decía el doctor Saavedra. Pero eso ha sido políticamente desestimado y actualmente eso queda en nada. Con la reforma universitaria actualmente se pretende reivindicar un poco este aspecto, pero nuestro rector Cotillo de la Universidad de San Marcos la está bloqueando. Así que hay problemas serios de carácter institucional que no permiten que las universidades cumplan con estos objetivos que ustedes han oído y que evidentemente son loables, pero quedan como planteamientos teorizantes. En la práctica no se está llevando a cabo. Necesitamos realmente una reforma importante a nivel educacional que con los proyectos de ley que actualmente están en problemas podría comenzar a monitorizarse tanto en las universidades nacionales como privadas, y conocen inclusive qué está pasando en las universidades privadas. Son instituciones de lucro. Actualmente el proceso educativo en las universidades es muy defectuoso desde todo punto de vista, y las instituciones tutelares, inclusive el colegio médico, se ha gremializado, no tiene una capacidad de control deontológico, y a través de las instituciones médico-científicas nosotros pretendemos que tienen una gran capacidad de convocatoria, eso sí, con los estudiantes que salen, de hacer lo posible por mejorar la capacitación profesional y orientar en la condición del ejercicio profesional adecuado. Pero el rol que están jugando las universidades en este momento no es visible, y se los digo inclusive por experiencia personal. Acabo de estar en Chile, también he conversado con el doctor Honeman y el doctor Benmerap, que son personas destacadas de la dermatología, de la medicina tropical de Santiago, y parece que en Chile, menos que nosotros, también tienen problemas de esta naturaleza. Nosotros tenemos más porque hay una proliferación de facultades de medicina increíble, sin capacidad de docentes, y los profesores de las universidades nacionales que ganan realmente una miseria de dinero tienen que, no solamente en su práctica privada, sino que estar enseñando en diferentes universidades para poder cuadrar su presupuesto personal. ¿Qué posibilidades entonces tenemos en este momento, y por eso soy pesimista, de poder hacer lo que aquí en alguna forma se está planteando y que me parece absolutamente justo, pero es una especie de sueño, ¿no? ¿Con qué capacidad docente nosotros tendremos para en las universidades nacionales y en las privadas? ¿No? Que yo quisiera saber si en realidad, y la doctora ha hecho alguna apreciación crítica al respecto, se tendría para poder realmente montar un sistema ideal que nosotros estamos planteando, salvo que se considere solamente como una idealización de lo que puede venir, y plantearlo para por mecanismos adecuados, el tipo organizacional, institucional, a nivel de una reforma educacional realmente importante y firme, podemos modificar las cosas. Pero en este momento, todo lo que se ha expuesto aquí, muy interesante, de un planteamiento que hemos hecho nosotros a través del tiempo, pero no es absolutamente realista. Así, en este aspecto quisiera pedir la opinión del resto del auditorio para poder en algún momento, como el doctor Perales, sacar algunas conclusiones, más bien yo creo de carácter promotor y autocrítico de lo que está pasando, y señalar qué es lo que pasa en el país con realización, colocándonos en las realidades. Buenos días. Doctor Perales. La pregunta. A la mesa, claro. Sí, doctor. Muy bien, por favor. Doctora. Buenos días. Diana Rodríguez Hurtado, profesora principal, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. De las primeras conferencias que estuve escuchando con mucha atención y con mucho entusiasmo, pregunto en forma concreta, ¿es acaso que esta propuesta educativa que se ha planteado en las primeras sesiones debería enmarcarse en un plan macronacional
con enfoque de políticas de salud, enganchadas con Ministerio de Educación, con Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Vivienda, con Ministerio de la Mujer o del Bienestar Social, porque se ha dicho literalmente de que el individuo tiene que tener una vida digna. ¿Y qué dice la OMS? Que debe tener bienestar físico, psíquico y social. De manera que yo pregunto, y sobre todo para ese grupo de etnias, donde están en una situación muy desfavorable, ¿no debería haber un desarrollo al unísono de esas diferentes vertientes para que se logren realmente los objetivos que se plantean? Ese es uno. Y lo otro muy concreto, es respecto a comunicación, me parece bastante interesante, y solo preguntaría una opinión respecto a lo conocido como alfabetización sanitaria, que es un tema que me apasiona y que es apasionante, porque la inadecuada alfabetización sanitaria es que yo puedo saber leer y escribir, pero no entiendo mucho de la enfermedad, y no lo entiendo a mi médico tratante, y no entiendo su receta, y no me adhiero al tratamiento, y lo ingreso al hospital y me descompenso y me muero. Entonces, está escrito que esa alfabetización sanitaria inadecuada está asociada a si yo tengo bajo nivel educativo, a si yo tengo poco poder adquisitivo, a que si soy adulto mayor, a que si no voy a mis controles de consultorio externo. Ya le decía, cuando me dio el doctor Garmendia, me acuerdo de este doctor bien interesante que se llamaba, le decían sus amigos EPJ, que era Elliot P. Jocelyn, el padre de la diabetes, y que decía, la educación en el tratamiento de la diabetes no es parte del tratamiento, la educación es el tratamiento, y está bien claro lo que dijeron, las habilidades de comunicación que debemos tener, y si no las tenemos que adquirir. Y termino nomás, no soy defensora de la medicina basada en evidencia, pero la medicina basada en evidencia tiene un pilar en el cual dice estar actualizado, se respetan las canas, se respeta la experiencia, debo hacer lectura crítica del artículo que veo, pero también hay un punto que dice valores y preferencias del paciente, y ahí siempre me cuestionaba, valores y preferencias, tete a tete, vis a vis, face to face, al horizontal, no vertical. Así como le doy la capacidad de que el paciente decida, también le debo dar los instrumentos y le debo poner en una situación de que conozca de la vida y conozca de las enfermedades, porque el conocimiento da poder. Y para la doctora Llosa le quería preguntar, ¿algún tip para poder alimentar el pensamiento crítico de los alumnos? Gracias. ¿Quién quiere comentar la primera pregunta? Doctora. Bueno, yo creo que voy a discordar para empezar un poquito del doctor Burste. Yo creo que efectivamente hay bastantes motivos para ser pesimista, pero creo que hay muchos más para ser optimista. Si bien es cierto, digamos en las últimas décadas, y de repente desde antes, se ha politizado mucho la educación, la medicina, etcétera, yo siempre creo lo que acabamos de decir, que la persona es lo más importante. Y yo creo que si cada uno de nosotros como persona, primero aprende a valorar a las otras personas, y segundo, intenta con su quehacer diario hacer algo por las otras personas, podremos en algún momento efectivamente tener todo aquello que Lucía había estado diciendo, tener buenos profesores, tener profesores comprometidos, y yo no creo que no los tengamos. Yo creo que sí hay gente en todas las universidades, la universidad es privada, pero sin fines de lucro, porque es una universidad de la iglesia. Sí tengo buenos profesores, tengo profesores que son tiempo completo y que no ganan un montón y que sin embargo se dedican muchísimo, tienen campo clínico en hospitales del Ministerio de Salud con una serie de dificultades, que creo que todos lo conocemos aquí. Todos los hospitales del Ministerio de Salud actualmente están mal, los hospitales de salud también están mal, pero mismo así siempre hay espacio para que uno se desarrolle como docente, para que ayude al futuro médico a desarrollarse como alumno, a desarrollarse con las competencias, con las capacidades que nosotros queremos para verdaderamente ir construyendo una sociedad diferente, ¿no? Yo también tengo un montón de años de médico y sin embargo creo que sí, desde que empecé hasta ahora, creo que sí la sociedad ha cambiado,
creo que poquito a poquito sí estamos haciendo algunas cosas. Yo creo que el problema fundamental es lo que acabo de decir, o sea, la política no la entendida. O sea, política, y aquí el doctor Patrival me va a dar ahorita una definición de política, creo que la política no es mala, así como las instituciones no son malas. Son las personas las que hacen mal a las instituciones, son las personas las que desvirtúan las políticas, creo yo. Entonces, en ese contexto, yo sí creo que esto debiera de ser, como pregunta la doctora Indiana, de repente debería de ser una cosa más universal, deberíamos de podernos juntar como asociaciones y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que el país necesita. Yo creo que han habido bastantes, digamos, conatos de estas cosas, solo que creo que nos falta algo que nos va a faltar siempre, ¿no? No somos capaces de desprendernos del egoísmo, de decir, yo quiero ser la primera persona que piense en esto, yo quiero ser la primera persona que haga una asociación, y al final terminamos sin hacer nada porque si no van a poner mi nombre no quiero. Entonces yo creo que ese egoísmo que se ve en todas las cosas, no solamente en medicina, es lo que nos mata. Que tenemos gente capaz, tenemos gente dedicada. Yo sí creo que tenemos que empezar poquito a poquito, no lo vamos a ver nosotros, lo verán los hijos, los nietos del resto de personas, pero yo sí creo que en un determinado momento vamos a tener los médicos que nosotros no solamente queremos, sino los médicos que el país necesita y se merece. No se lo digo, tengo más de 35 años de médico, he pasado por muchas cosas. Para mí, por ejemplo, que vengo de una medicina francamente solo curativa, y creo que varios de nosotros que somos jovencitos tenemos lo mismo, hemos visto cómo poco a poco se le ha ido dando importancia a la medicina preventiva. O sea, cuando yo salí de la facultad, para mí eso era chino, teníamos solamente un curso de medicina preventiva. Hoy día todas las facultades de medicina tenemos medicina preventiva como eje, tenemos salud familiar como eje, trabajamos en una serie de cosas que sí nos están ayudando a mejorar la comunidad. El hecho de que la ley universitaria nos haya puesto la responsabilidad social universitaria nos está, creo, ayudando muchísimo más a seguir adelante con todo este proyecto. O sea, yo sí creo que debería ser una cosa más nacional, pero dejando de lado el egoísmo y esas cosas, ¿no? Yo no me acuerdo qué más habéis preguntado, pero o sea, yo sí realmente comparto la idea de Lucía, por ejemplo. Muchos de nosotros no hemos estudiado educación médica, no hemos estudiado didáctica, nos hemos hecho en el camino, pero el hecho de habernos hecho en el camino no quiere decir que estén bien. Yo creo que se tiene que apostar por lo que la doctora dice, o sea, tenemos que formar a los formadores, o sea, tenemos que formar a nuestros docentes. Esa es una contribución, será un granito de arena pequeño, pero es una contribución. O sea, nosotros acabamos de tener, por ejemplo, una capacitación con nuestros docentes, sobre todo porque ahora para la gente de educación les exigen varias cosas el ministerio para darles la beca 18, la beca vocación maestro. Les exigen, por ejemplo, que tengan conceptos de neuropsicología del aprendizaje, enseñanza en entornos diversos y TICs, cosas que muchas de las escuelas de educación no tenían. Entonces, a propósito de eso, se ha hecho una capacitación para todas las escuelas, y entonces yo creo que se tiene que empezar poquito a poquito, ¿no? De alguna manera se tiene que hacer camino al andar. O sea, por eso le digo que yo no soy tan pesimista, doctor. Yo sí creo que hay cosas que se tienen que hacer, yo sí creo que hay cosas que se están haciendo, y sí estoy muy contenta de formar parte de ese grupo de gente que está haciendo. No, yo comparto el entusiasmo y el optimismo de Patti. Realmente yo también pienso que en el Perú, ciertas facultades de medicina están haciendo mucho, y que no solamente, y discrepo que solamente sean sueños, ¿no? He dicho yo cuando en mi exposición que lógicamente para esto, por ejemplo, estos programas de capacitación, de formación de formadores, se necesita una decisión política y un presupuesto. Quiero decir que en nuestra facultad se ha hecho con gestiones anteriores, se está haciendo durante mi gestión, y lo que hemos hecho es que se ha capacitado más o menos un sexto de los profesores nombrados que tienen algún tiempo de dedicación, y
y ahora ellos tienen la responsabilidad de formar a los otros profesores, o sea, no solamente se formaron ellos, entonces una manera que ya no resulta tan onerosa es que ellos se constituyan en una unidad, un área o lo que sea de educación médica y ellos formen a los profesores. Creo que es una idea que podría salir de esta reunión con la Academia Nacional de Medicina, ojalá fuera también con la Asociación de Facultades de Medicina, ASPEFAM, es esto que también salió ayer y que Patti lo ha expresado, de tener puntos de colaboración, y uno de estos puntos, uno de estos más que puntos, temas de colaboración, podría ser los que tienen profesores que han recibido capacitación en docencia, que tal vez podría para algunos sonarles muy técnico, no solamente en aspectos pedagógicos. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. Tenemos una profesora muy estricta, que tenía un trato muy vertical con los alumnos, y después de haber llevado este diplomado en educación médica, los estudiantes decían, pero ¿qué le ha pasado a la doctora? ¿Será una estrategia haciéndose, entre comillas, la buenita ahora y se va a poner peor porque ella? Entonces, todos estos conceptos de educación, de pedagogía, pero bien entendida y aplicados a la educación médica, le ha cambiado el chip de su relación con los alumnos. Y acá también aprovecho para contestarle a Diana en esto de qué hacer para que los estudiantes adquieran reflexión crítica. Creo que depende mucho de nosotros. Si nosotros estamos con los estudiantes en una clase teórica, que cada vez deberían ser menos hasta desaparecer, o en los grupos de práctica, o en las discusiones en grupos pequeños, y les repetimos lo que sabemos y no los dejamos pensar, realmente no estamos impulsando a que tengan reflexión crítica. Si conseguimos que educar es hacer que el alumno, el aprendiz, construya su propio conocimiento, lo guiamos, facilitamos que ellos busquen información, discutan entre ellos información, sepan reflexionar sobre lo que han buscado, sobre un tema. Como decían un alumno hace poco en una reunión que hemos tenido en esta semana respecto a investigación, si en cada clase, en cada actividad docente, el alumno sale con preguntas más que con conocimientos, realmente estamos enseñando a que reflexionen críticamente. Fausto Garmendia, profesor principal de la Facultad de Medicina de San Fernando, a tiempo completo desde que ingresé yo a la docencia en 1962 y sigo todavía activo a pesar de mis 83 años de edad. Bueno, yo también comparto una posición más optimista. No solamente hay que ser soñador, doctor Burstein, hay que ser también romántico. Y pese a que percibo el mismo haber que cualquier profesor de a tiempo completo de una universidad nacional, todavía yo y mi familia podemos subsistir decentemente. Bueno, entonces yo creo que, en primer lugar, eso me lleva a una felicitación al comité organizador de este evento, porque realmente ha traído a colación un aspecto interesantísimo que felizmente todavía, pues, a través de la vida podemos seguir aprendiendo. Estamos aprendiendo a poner énfasis en una medicina que tiene que ser humana, en el sentido de tener una consideración por la persona. Que esa la hemos ejercido en algún tiempo, pero que se ha venido a menos y evidentemente se ha deshumanizado, y esta es una reacción a eso. Y eso me lleva a una pregunta que hizo, cuestionamiento que hizo el doctor Armas, que dijo, y bueno, ¿y cómo se va a resolver esto? ¿Cuál es la propuesta? Y eso me lleva a considerar algo que no se ha tocado, y cuáles son
los problemas que han llevado a la deshumanización de la medicina. Evidentemente uno de los problemas es la masificación de la enseñanza de la medicina. Y ahí hay que distinguir a unas universidades de otras universidades. Hay aquellas que están del llamado decreto legislativo 882, que hasta ahora el Congreso no lo saca, donde las universidades tienen fines de lucro, o sea, hay una disposición legal que hace que estas entidades sean fines de lucro, y evidentemente hacen lucro, porque la enseñanza de la medicina se ha vuelto un buen medio económico. Y hay universidades, particularmente las nacionales y algunas privadas, que no están comprendidas en el decreto legislativo 8.2. Y una de las primeras cosas que habría que hacer es que se derogue ese decreto legislativo. Realmente, como hay tanto lobbying de las universidades privadas en el Congreso de la República, no lo han sacado ese artículo. Y eso es fundamental. El otro problema es el que se refiere a que si hay una buena selección de las personas que van a entrar a las facultades de medicina, y en realidad a todas las escuelas de ciencias de la salud, porque no hay, los exámenes actualmente son solamente de conocimientos, pero hay 3 ejemplos que yo he visto que sí se puede hacer una mejor selección de las personas que entran a estas escuelas. Una es la propia Universidad de San Marcos, que su escuela de educación física hace un examen previo para establecer si las personas que van a estudiar educación física tienen las condiciones para poder ingresar a esa escuela, antes del examen general de conocimientos. La segunda experiencia que he visto es en Alemania. En Alemania, para los que pretenden ser estudiantes de medicina, tienen que hacer un periodo de 3 a 6 meses de Pfleger, o sea, de una persona que cuida, un cuidador, o sea, que lleva las chatas, etcétera, como una condición previa para saber si tiene vocación. Y la tercera experiencia que he visto es en la Universidad de Michigan, donde tienen un subdecanato de evaluación que lo hacen desde 6 meses antes de que puedan entrar. O sea, ahí los que van a entrar a la Facultad de Medicina tienen que demostrar que tienen compromiso con la comunidad. Entonces, se tiene que implantar en el Perú una forma de hacer una buena selección, porque si no el día de mañana, pues, evidentemente, por ejemplo, yo sigo enseñando en medicina interna, un profesor, y uno encuentra alumnos que son excelentes, pero hay algunos que uno dice, bueno, y realmente, ¿cómo es que este alumno puede todavía haber llegado al 4º año de medicina cuando no tiene una responsabilidad? Ese alumno no tiene vocación y ha perdido 4 años o más de su vida en una profesión que a lo mejor nunca la va a poder ejercer adecuadamente. Quiero en este momento también señalar que han habido docentes, profesores, que sí han tenido la educación médica centrada en el alumno, en el estudiante, que ha sido Sergio Bernales y Carlos Lanfranco Lahoz, donde el alumno evidentemente era el centro de su atención, tanto que Sergio Bernales, que era muy duro ciertamente en sus correcciones a los alumnos, decía, ¿cómo los alumnos van a aprender si el profesor es puro bla bla bla? O sea, él utilizaba, y la seguimos utilizando, la meiéutica socrática, o sea, lo que se llama ahora la educación interactiva. O sea, el alumno hay que preguntarle qué sabe y qué no sabe para poder darse cuenta, y entonces se utiliza esa educación interactiva, inclusive puede hacerse en los cursos básicos, en que el alumno tiene que participar, porque además ya es adulto, ¿no es cierto? Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Otra sugerencia que quisiera hacer a quienes pertenecen a esta institución de medicina centrada en la persona, es que hay que darle más énfasis a la promoción de la salud y a la prevención, porque más estamos hablando de medicina curativa. O sea, lo que hay que hacer es
que realmente las personas no se enfermen, pues para que tengan una mejor situación de salud en términos generales, que tengan bienestar en términos generales. Y finalizo señalando que evidentemente el problema de lo que fue expuesto por la doctora Llosa, de las universidades que tienen evidentemente contratados porque no tienen plana docente, y hay profesores que desafortunadamente no solamente enseñan en una universidad, porque esas facultades contratan a nuestros profesores, que nos ha costado a las universidades formarlos, los contratan por horas, y entonces sencillamente no tienen cuerpo docente. ¿Y cómo van a hacer investigación? No hacen investigación, solamente se dedican a formar profesionales de la salud. Bueno, hay que ser optimistas. Yo creo que se están dando pasos, y yo creo que también hemos aprendido a ser docentes a través del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Cuba, soy médico familiar y soy docente de la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, para mí estos 2 días, ayer solo pude estar un rato en la mañana, pero ha sido muy interesante. Yo quería un poco reflexionar sobre lo que he aprendido estos días. Creo que un poco siguiendo lo que decía Patti, yo tengo una mezcla de cosas encontradas entre el pesimismo y el optimismo, pero creo que hay una realidad que hay que cambiar. Y creo que la educación es una forma de cambiar esa realidad, ¿no? Y que las universidades deberían ser ese elemento que hace que la sociedad siga progresando hacia lo que queremos llegar a ser, ¿no? En ese sentido, también mi reflexión hacia las universidades. Si queremos cambiar cosas y formar mejores profesionales, también tenemos que dejar de hacer lo que siempre hacíamos y apostar por, de repente, formar a las personas que van a hacer el cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos reflexionar mucho y decir que sí, que se tiene que contratar más gente y todo eso, pero yo quería invitarlos de repente a pensar cuánto se está cambiando en las universidades, por ejemplo en las facultades de medicina, a tener profesores que sean médicos que trabajan en el primer nivel, ¿no? Médicos familiares. Nosotros los médicos familiares nos formamos en atención centrada en el paciente o en la persona durante los 3 años de la residencia. O sea, la base de la formación de la medicina familiar es que el médico aprenda a centrarse en las personas. Y la promoción y la prevención no pueden darse para todos por igual. La base también de esta formación que hacemos es que cada persona es diferente y por lo tanto las actividades de promoción y prevención que se tengan que hacer en la persona van a variar de acuerdo a ese contexto individual, a ese contexto familiar, a ese contexto comunitario. El mismo zapato no va a calzar a todos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ese profesional. Si pedimos al sistema sanitario que cambie y que tenga una base fuerte en atender las necesidades de las personas desde el primer nivel para que sea un sistema más ordenado, también en las universidades deberíamos hacer eso, ¿no? Y bueno, y solo quería agradecer un poco a la doctora Campos y a la doctora Llosa, que apostaron por, en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, de la Universidad Cayetano Heredia, dar fuerza a eso, ¿no? Somos la única facultad que tiene 15 tutores de medicina familiar para formar a los futuros médicos familiares del Perú. Y yo creo que una apuesta hacia la atención centrada en la persona es basar la enseñanza en medicina familiar, ¿no? Y las facultades de medicina tienen que también dar ese vuelco, ¿no? La atención centrada en la persona es importante para todas las especialidades, pero es mucho más, es indispensable para los médicos que atienden todos los días las necesidades de las personas. Si las facultades también apuestan a la medicina centrada en la persona, tienen que apostar hacia la formación de esos médicos que van a estar todos los días atendiendo las necesidades de las personas en el seno de la comunidad. Entonces, invito a los representantes de todas las universidades a que esto pueda suceder. No va a haber reforma curricular que pueda de repente completarse si es que este cambio no se da, si no se apuesta hacia esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Armas. Muchas gracias. Yo me alegro mucho de estar aquí en esta mañana. Encuentro que esta reunión fue preciosa, fue notable.
mi mirada es mucho más optimista que la suya, doctor. Yo pienso que todo tiempo pasado fue mejor y yo siempre digo que antes era mejor y me he acordado hoy día y ayer de quienes fueron mis tutores, mis profesores, eran todos mejores que nosotros. Pero el producto que está saliendo, el estudiante, yo trabajo hoy día con puro postítulo en el programa de formación de especialistas. El que se sienta al lado mío, un joven que ya es médico y está en el programa de formación de especialistas en medicina interna, es un genio. Saben mucho más que uno, saben estudiar. Hay que andarse con cuidado porque pescan el celular y le muestran a uno que está equivocado. Realmente el producto que está saliendo es mucho mejor que el producto con que nosotros salimos. Pero de manera mi mirada es optimista. La medicina en nuestros países no se ha derrumbado. Estaremos sacando a los ignorantes, tendremos muy malas universidades, pero hemos sabido incorporar la tecnología y estamos trabajando con una medicina mucho mejor porque creemos que éramos mejores antes. No éramos mejores antes. Estamos llenos de problemas. Yo tengo clarísimo que hay unas universidades bastante pichiruches, como decimos nosotros en Chile. De esas universidades pichiruches salen algunos genios también, que uno queda sorprendido. ¿Cómo de esta universidad y sabe tanto? Es que son más inteligentes desde chicos estos, me dicen, ¿eh? Pero, bueno, la cosa es que yo no lo veo tan negativo. Quería comentar otra cosa. Me ha gustado mucho que sin querer queriendo aquí se fue desvalorizando un tanto el currículum. No se hablaba mucho del currículum. Antes era el tema el currículum. En cambio se ha valorizado al profesor, se ha valorizado al tutor. O sea, se ha vuelto la medicina artesanal. Por mucho que queramos decir que hay que formar a los tutores, que tienen que ser unos maestros, los queremos los tutores para que artesanalmente vayan enseñando la medicina, en una relación personal. Y esa es la medicina. La medicina se aprende de maestro a discípulo. Antes estábamos muy enredados en el currículo. No tenía nunca simpatía por los programas de formación pedagógica de los docentes. Yo no lo toleré personalmente nunca. Pero porque yo pienso que la medicina se enseña de maestro a discípulo, en una relación personal. Es el maestro el que enseña cómo se pone el dedo para palpar el hígado, porque si lo pones de otra manera el dedo no lo va a palpar el hígado. Y eso no sale en el libro. Eso no sale, eso se aprende en el maestro. La universidad tiene que ser un agente de cambio del estudiante. Yo ayer hablé de que el egresado quería Audi a los 5 años. Eso es culpa nuestra. La sociedad está así, pero nosotros no hemos sabido darle una formación al estudiante para que no espere un Audi a los 5 años. Si los estudiantes nuestros al egresar no se interesan por la medicina familiar que nos ocurre a nosotros, eso es culpa nuestra. No hemos sabido darle a los estudiantes el apetito por la medicina familiar, y probablemente es porque somos todos especialistas, súper especialistas los que estamos enseñando, y no hemos sabido incorporar a los médicos que están en la atención primaria con la medicina familiar, incorporarlos con categoría de docentes, ¿no? Bueno, pero eso es culpa nuestra. Eso es culpa nuestra, y no nos quejemos porque eso es culpa nuestra, y nosotros tenemos la tarea de corregirlo. Si los estudiantes tienen un poco espíritu de servicio, es culpa nuestra, porque no hemos sabido enseñárselo. Hemos tenido una relación muy directa. No hay carrera en que el estudiante esté más en contacto con los docentes que esta, y no hemos sabido transmitirle, a lo mejor no hemos sabido transmitirle un espíritu de servicio que creemos que es necesario, pero que nosotros tampoco tenemos ya. A lo mejor tenemos nosotros ese defecto.
El interés por el dinero, el interés por el confort, el interés por el Caribe, esa cuestión es de la sociedad actual. Estamos en una época de un consumismo loco. Nosotros tenemos que sacar un producto distinto, pero es culpa nuestra no sacarlo. Respecto a que está tan politizada la universidad, yo nací en una universidad que estaba colonizada por la masonería, después estaba colonizada por los socialistas. Siempre ha estado la universidad muy politizada. Los colores políticos han ido cambiando, y así todo, los maestros nuestros nos enseñaron al lado de la cama del enfermo, y eso es de donde más se aprende, y eso no tiene nada que ver con la gente que maneja la universidad. He echado de menos más referencia al campo clínico. Yo creo que no puede ser igual un estudiante que entró a un campo clínico donde todo el paciente que entra paga, que el que entró a estudiar medicina en un campo clínico donde todo el que entró ahí porque no puede pagar. Un estudiante que entra a un centro médico, a un lugar, a hacer práctica, donde tiene que tener mucho cuidado porque los pacientes son de un nivel socioeconómico alto y exigente, no puede ser igual a un estudiante que entró a un hospital donde está el 75% de la población que es pobre. Entonces el campo clínico me parece que es un tema muy central. Y no lo desarrollamos hoy día en la forma que uno quisiera. Hay universidades en mi país donde los estudiantes que entran son todos de los mismos colegios donde recibieron la educación secundaria, y van a las mismas fiestas y veranean en los mismos balnearios, y si se les muere alguien va al mismo cementerio. Bueno, esa gente no conoce la realidad de su país, y les vamos a pedir que se preocupen de la atención primaria y de la medicina comunitaria si no conocen eso. Y eso es un desafío. El campo clínico para la enseñanza ambulatoria y hospitalaria es per se una enseñanza. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias. No. Bien, soy Alfonso Mendoza, ex profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi primer impulso cuando escuché a Zúñiga Burstein fue pedir el uso de la palabra, pero como las damas son primero, felizmente Patricia Campos y Lucía Llosa expresaron, y luego muchos otros, gran parte de lo que sentía y pensaba. Pero el doctor Zúñiga Burstein ha sido mi profesor. Tuve la suerte de ser delegado estudiantil en el Consejo de Facultad con el doctor Zúñiga Burstein, discípulo de mi profesor Hugo Peche y muchos otros, pero Peche simboliza, es el epónimo de mi promoción que acaba de cumplir 50 años de egresar de San Fernando. Y era un magnífico polemista el doctor Zúñiga Burstein, ¿no? Pensamiento crítico, cuestionador, pero constructor al mismo tiempo, porque está acá, ha dicho todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Está en esa magnífica revista del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Donde podemos recoger lo que se hace en el campo de la medicina en el Perú. Por lo tanto, quizás habría que agradecerle por ello. Porque, como decía Edgar Morán, muchas veces lo que pasa es que no sabemos lo que pasa, pero a través de esa revista vamos sabiendo lo que pasa, como ahora que nos vamos nutriendo de saber cómo
esas banderas que nacen de una profunda vocación y un sentido humanista, se mantienen a pesar de todas las crisis que vivimos. La crisis societal, las crisis institucionales, la emergencia del radicalismo, el consumismo, que van afectando terriblemente a nuestras instituciones. Y por eso es que también al mismo tiempo surge la necesidad de darle un sentido humano a la economía, a la política, como bien se ha recordado hoy, y al trabajo en las universidades y en nuestras facultades de medicina. Esta deshumanización ha sido planteada visionariamente desde hace muchos años atrás, como se ha recordado ahora, ¿no? La fascinación por la técnica nos ha envuelto, algunos dicen nos ha robotizado. Yo estoy siguiendo deliberadamente ahora como cualquier paciente en salud, y entonces sufro los horrores del sistema, me mandan de aquí para allá, no tengo médico, es el sistema, me tratan bien. Cuando llego a tener los 12 minutos, de los cuales a mí me dedican seguramente 2 o 3 minutos porque tienen que llenar papeles, entonces medicina centrada en la persona nos lleva a ver cómo reformamos el sistema, ¿no? Y esa es una tarea enorme, pero todas estas semillas que se van colocando van a permitir esa transformación, recogiendo lo mejor de la tradición médica mundial y de la tradición médica peruana. Vamos a recordar pues a todos aquellos que en el campo de la medicina peruana han hecho obra, como se ha recordado, esos viejos maestros, dentro de los cuales está el doctor Zungo Busten, que siendo viejo tiene un espíritu joven, ¿no? Como Fausto Garmendia, que es también, y por supuesto me incluyo, yo tengo 74 años, ellos han sido mis maestros y hasta hace poco he estado enseñando en la facultad con los niños magros, sueldos, a veces quejándome de ellos, pero entusiasmándome porque encontraba al lado de alumnos, como decía Fausto, que uno se preguntaba cómo han llegado a la facultad, otros excelentes que nos revitalizaban y que seguramente algo les dábamos, que también cuando nos encontramos con ellos nos dicen maestros y nosotros preguntamos, ¿seré el maestro como fue para nosotros Cámpora de Castro, Lanfranco, Zungo Busten, Hugo Peche, Honorio Delgado, Carlos Alberto Seguín, cuya clase magistral cambió nuestras vidas al hablarnos de la relación médico-paciente, del eros psicoterapéutico, para llevarnos a los griegos, ¿no? Que nos ha recordado Patrick Wagner, ¿no? Y eso nos marcó profundamente. Y entonces seguimos batallando, relanzando en el colegio médico, recertificación, acreditación de facultades de medicina, cambio, el relanzamiento de la ética. Y esa voz que viene de la ética, termino acá, como dice Sabater, todo esto viene de la ética. Y la ética, la voz de la ética no es una voz de victoria, es una voz de resistencia. Buenos días, soy el doctor José Jerónimo, médico de salud. Yo pienso que el éxito, o digamos el buen o mal docente o profesor universitario, se puede medir con un indicador, y este podría ser tal vez que ese docente vea que su alumno, su exalumno, está yendo dentro de una celda, en una cárcel. Y yo sé que es un poco incómodo a veces, y muchas veces no seguimos las normas, no seguimos las reglas, no seguimos la ética, o a veces pueden haber colegas que se involucran en actos de corrupción, ¿no? Sucede en Latinoamérica, en Estados Unidos también, está publicado en internet, todos lo sabemos. En una de las diapositivas veía cómo la personalidad de ciertos profesionales, médicos, enfermeros, obstetristas, etcétera, y las implicancias que tenían en porcentaje en actos delictuosos, ¿no? Adicciones a drogas, etcétera. Entonces eso como que llama a reflexionar también, y digo, realmente los médicos tenemos el perfil que se mencionó por ahí, un perfil, ¿no? La investigación, realmente ese médico tiene la camiseta de su universidad,
realmente ese médico se identifica con la sociedad, porque al final de cuentas estamos reunidos acá hoy día mirando el futuro del país. Si lo somos nosotros, los hijos, los nietos, etc. Nuestra obligación y responsabilidad es el ver el ahora, no solo en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, ya estamos hablando de globalización. Entonces, ese era mi comentario en cuanto al indicador. Si un médico comete una lesión leve o grave, seguida de muerte o no, pues si es que es subsanable, si no hay muerte, lógico, ese médico tratará de solucionar ese problema, si es que lo puede hacer. Pero si ese médico no es capaz de resolver ese problema, entonces se judicializará, se saldrá a la luz, hablamos ya de reputación, y no solo de esa persona, de ese médico, sino de la reputación del médico, todos nosotros los que estamos aquí. Y de nada, entonces, en poner énfasis la parte ética, la parte de responsabilidad, los deberes, las obligaciones, los derechos de los pacientes, pero también las obligaciones del paciente. El paciente tiene la obligación de escuchar a su médico y entender. Si no lo entiende, preguntar, doctor, esto no entiendo, por favor explíquenme. No es fácil salir, ir a un médico, como he visto antes, y el doctor, y la persona nunca hizo preguntas o dijo, sí entiendo, cuando el médico le preguntó, señora, ¿entiende usted lo que le estoy diciendo? Sí, yo entiendo. Y a las horas, a los 2 días se muere, ¿no? En cirugía pediátrica, por decirlo, en un hospital X. Se le hizo la hoja de referencia, llegó, no entendió el paciente, se murió, ¿no? Se queja, va a un medio que vinieron otros pacientes a la atendieron, se lo operaron, pero aquí mi hijo no se lo operó, pasaron 2 días y... Entonces, situaciones, ¿por qué? Porque no siguió la norma de esa emergencia pediátrica, por decir. Entonces, para terminar, un indicador de lo que hemos escuchado podría ser cuántos procesos o qué médicos, porque se puede averiguar también, los que son sentenciados, encontrados culpables, se puede averiguar de qué universidad viene ese médico. ¿De qué universidad viene ese médico? ¿Tiene la especialidad X? ¡Ah, esa es buena especialidad! ¡Bacán! No sé palabras, ¿no? Pero ¿de qué universidad viene? ¿Qué formación profesional pre o post ha recibido ese médico? ¿No? Porcentajes. ¿Cuántos médicos con sentencias han sido sancionados? Si es pena privativa suspendida, en buena hora, el médico estará fuera de cárcel, pero si no es así, estará dentro. Sea como sea, con universidades, creo que podríamos investigar también cuántos están siendo ajusticiados en el Poder Judicial. Muchas gracias. Perdón que haga esta intervención, pero me voy a tener que retirar porque tenemos una asamblea, que es la asamblea final del 2015 de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Entonces tengo que estar presente en mi condición de decana. Se van a tomar acuerdos muy importantes hoy día y realmente me da muchísima pena retirarme, pero apenas termine, doctor Morales, estoy nuevamente aquí. Muchas gracias. Doctor, antes de que se vaya, mis expresiones de pesimismo no son de carácter negativo, más bien son impulsadoras. Entonces, estamos de acuerdo con usted. Así que a la Asociación de Profesores de Medicina, desde el punto de vista mío, hay que dar la posibilidad de estimularlos para que realmente constituyan un organismo promotor de cambio y que no se... en la medida de lo posible, que se vea la posibilidad de que la ley universitaria que viene ahora incluya aspectos relacionados con esto que estamos discutiendo aquí, que el reglamento y los estatutos, que ahora son atributos de cada universidad, contemplen estos aspectos, de tal manera que la doctrina, que en las disposiciones que entren en cada una de las universidades se considere estos aspectos, de tal manera que tengamos ya un proceso de cambio. Pero usted mencionó en la revista de Medicina Experimental que está a mi cargo un aspecto relacionado con la crítica. Yo he filtrado muchas otras informaciones que daban una visión mucho más pesimista, porque hacían una evaluación de cuáles eran los trabajos de investigación y publicaciones de las autoridades universitarias. Y era una severa crítica. Yo eso no lo permití publicarlo, porque eso sí era una publicación que consideraba que era muy pesimista y muy negativa. Pero esto que le he puesto es un estímulo. Y como estímulo, valga.
pero les deseo a ustedes en la Sociedad de Facultad de Medicina éxitos y que se cojan a la ley y que vengan con un carácter promotor. La felicito, doctor, y muchas gracias. Después de tan magníficas intervenciones, cuesta hacer algún agregado significativo, pero lo debo y lo voy a intentar. En primer lugar, lo primero constante de los planes de estudio de nuestras facultades es su permanente cambio. Y el permanente cambio responde a que hay una insatisfacción de resultados, porque en realidad hay una adecuación de las respuestas que como facultad le damos a la sociedad. En una jornada de medicina centrada en la persona, la educación tiene que estar centrada en la comunidad. Y sí, claro, en el alumno como el producto final, pero respondiendo a un plan que de alguna manera proporciona salida a las necesidades de esa comunidad. Y ahí viene el tema del perfil del médico y empiezan a producirse dicotomías muy importantes. El perfil del médico en relación a las necesidades de la población, que luego se enfrenta a presiones de mercado. Nuestra facultad, en Uruguay hay una sola facultad estatal y una privada. La facultad estatal proclama todos estos temas y hace énfasis en la resolución del primer nivel. Pero la mayoría de los médicos uruguayos somos especialistas, porque de alguna forma es la adecuación que el profesional hace a las presiones de mercado. Y a pesar de que tenemos un sistema nacional integrado de salud que está marchando, aunque con dificultades, y que pone la equidad como su centro principal, se sigue produciendo esta desviación y de alguna forma esta dicotomía entre lo anunciado doctrinariamente y lo que se efectiviza en la práctica. Parece que ser médico de asistencia primaria, después de todo, de aceptar esa base doctrinaria, no produce los mismos resultados que ser especialista. Y eso es algo que como sociedad tenemos que tratar de resolver. En tercer lugar, parece importante que si impulsamos la medicina del primer nivel, sea una medicina con resolución en el primer nivel, porque muchas veces la medicina del primer nivel es a dónde es derivado el enfermo, cuando muchas veces ese paciente pudo ser resuelto en ese nivel. Y acá es algo que hay que impulsar, porque de lo contrario, después ocurre que se habla de derivación tardía, el paciente siente que no ha sido satisfecha su demanda y no se puede tener especialistas disponibles para todas las situaciones. Si uno lee, yo no soy médico de asistencia primaria, pero si uno lee las revistas de asistencia primaria, por ejemplo españolas, el nivel de resolución es altísimo. Y en nuestro medio, estoy hablando de la realidad de mi país, con la completa convicción, como ya lo puse ayer, de que esto puede extenderse a la mayoría de los países latinoamericanos, la resolución del primer nivel es muy baja, tenemos que aumentarla. Otro aspecto importante es el tema de la evaluación. Eso de que la educación empiece y termine en la evaluación, y que la evaluación debe guiar el diseño, no lo respetamos. Sigue habiendo una evaluación con demasiado énfasis en lo cognitivo y demasiado poco en la modificación de conductas y de actitudes. Y nos cuesta trabajo poder medir esto, y mucho más el posible impacto asistencial de la educación, porque la educación médica no es para producir gente con conocimientos fútiles, es para producir gente con conocimientos operativos, y esa operatividad muchas veces no la estamos midiendo cuando evaluamos a los estudiantes. En nuestra facultad, a título de ejemplo, yo participo de un grupo que ha pretendido crear una cátedra de humanismo, la cual ha sido aceptada por la facultad, pero sus cursos son voluntarios, no es una materia obligatoria. No así bioética y comunicación, que han pasado a ser transversales, aunque su operatividad y resultados sean discutibles. Y sin embargo, nuestros estudiantes que tienen que venir a las 3 de la tarde a la cátedra de humanismo, llenan los salones, porque se les enseñan cosas de enorme valor. Por ejemplo, fue dicho ayer, cuando alguien hacía referencia al tema de la palabra como uno de los 3 instrumentos y cómo había desaparecido la palabra. Los médicos en la Facultad de Medicina no aprenden a dar malas noticias, aprenden
cosas de alto nivel técnico, pero en realidad muy pocas de ellas las van a utilizar, y en cambio no hay ningún médico que pueda evadir el tener que dar malas noticias en algún momento. Y llama la atención lo muy mal preparado que estamos para esa tarea, que es absolutamente fundamental. Yo quería señalar estos aspectos porque tenemos que lograr una cierta adecuación entre lo que proclamamos doctrinariamente y lo que después el sistema termina produciendo. De lo contrario, esta incongruencia va a hacer que la actividad permanente de cambiar el plan de estudio, que de alguna forma es una actividad de todas nuestras facultades, no cese nunca, porque en realidad lo que estamos cambiando es nada más que el énfasis en la formulación doctrinaria, pero no en la constatación de su ejecución. Y yo vine acá al Perú con enorme entusiasmo por el subtítulo del concepto a la acción. Los conceptos los tenemos todos claros, y acá también, igual que ayer discutíamos en la clínica, es necesario ver cuánto de esto podemos realmente utilizar. Desde el Colegio Médico estamos impulsando en Uruguay la recertificación, pero la recertificación médica, que pretendemos sea obligatoria, en nuestro país es voluntaria, tiene que ir acompañada de la acreditación institucional, y hay resistencia a la acreditación institucional proveniente de los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud Pública. Entonces el propio órgano rector no quiere avanzar en el tema de la acreditación. Sin embargo, la necesitamos como un estímulo, porque cuando una institución tiene la mayoría de sus profesionales recertificados, debiera cambiar su estatus en la acreditación. Disculpen que recorrí esta miscelánea, pero me parecían temas que era importante agregar a la agenda para ver cómo los conciliamos y sobre todo cómo salimos de las incongruencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Doctora, última intervención porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería referirme a 3 puntos. Realmente me ha gustado muchísimo todas las intervenciones esta mañana y los temas, pero quisiera llamar la atención sobre, uno, es que nuestras universidades no solamente tienen que tener en cuenta los criterios individuales que se han expuesto aquí, sino también los criterios generales de certificación y de calidad de las universidades, que en este momento en el conjunto del mundo las universidades latinoamericanas, como siempre, ocupan unos últimos lugares, porque los criterios pues son los criterios que son casi inaccesibles para nosotros, como por ejemplo el número de doctorados en las universidades, como por ejemplo el número de publicaciones de los profesores, que como hemos visto aquí también son bajísimos. Entonces todos esos criterios de calificación internacional de las universidades tenemos que introducirlos en general para las nuestras, sin dejar de tener en cuenta lógicamente todos estos criterios expuestos aquí, como por ejemplo, pues lógicamente la formación de los profesores. Quería referirme también a algo que se ha mencionado aquí, que son la vocación. La vocación pues es indispensable para un médico, pero la vocación no es como antes, en la que uno nacía con un deseo de todo el tiempo, que ese niño nació con esa vocación para algo, y resulta que es que ahora hay una cantidad de especialidades, de carreras, de cosas tan diferentes que pues no va a haber, que posiblemente a una persona le toca llegar a la adolescencia y encuentra una cantidad de cosas nuevas para las que nunca había podido tener antes vocación. Entonces lo que se necesita básicamente es una formación de la persona, con todos los criterios de responsabilidad, de solidaridad, de todas las cosas, y esa persona que tiene una infraestructura pues va posiblemente a desempeñar su cargo con la dedicación y la responsabilidad que se necesita, sea medicina, sea cualquier otra profesión. Entonces, digamos, en la universidad mía en este momento hay un paro en Colombia, en Medellín, que ha sido una universidad muy revoltosa, pero que en los últimos años relativamente se ha mantenido bien, porque el rector quería introducir unos criterios para la admisión, de que los estudiantes garanticen conocimientos y habilidades en cada tipo de carrera que fueran a elegir. Entonces no aceptaron los estudiantes un paro y ya el rector se tuvo que volver atrás.
pero entre esos criterios de calidad que él busca escoger, pues tienen que ser consensuados con los estudiantes, promovidos hasta que se instalen, pero realmente la vocación, aunque se necesita para ciertas cosas, y hay gente que realmente coinciden en que con una vocación previa va a tener más éxitos, no siempre, sino es una decisión de hacer una carrera consciente, pero que tenga la personalidad básica importante para hacerla. Y por último era la importancia pues de que en todos estos criterios, tanto para los profesores como para los estudiantes, pues es decir, va a haber que introducir módulos de medicina centrada en la persona con este nombre o con el nombre de relación médico-paciente, y aunque se trabaja en muchas universidades, realmente no se hace con la intensidad que se necesita. Pero ahora al trabajar estos criterios de medicina en la persona, vamos a ir teniendo claridad sobre cuáles son los puntos críticos que hay que exigir a los estudiantes y capacitación a los profesores para esta parte, y que también estos conceptos están incluidos en el comunicado que se va a emitir. De manera que estos son algunos puntos pues importantes de esta discusión. Muchas gracias. Bueno, para terminar, como el presidente Ramírez está anunciando, está terminando esta fase de la mañana, creo que como conclusión final de esta reunión debemos llegar a un consenso relacionado con que la medicina centrada en evidencias debe ser incluida como un proceso de orientación pedagógica en las diferentes universidades y centros educacionales que se dedican a la formación médica, tomando en cuenta los diferentes aspectos relacionados con lo que se ha puesto ahora, que todos han estado concordantes en que se necesita no solamente un enfoque adecuado de la formación adecuada del docente universitario con determinado tipo de características que ya se han expuesto, sino también que en el aspecto estudiantil se tenga que estimular en alguna forma su compromiso social que debe tener, que debe ser en alguna forma preconcebido antes inclusive de escoger la formación o la carrera profesional. Un médico debe ser consciente, o una persona que está orientada a la medicina, que está escogiendo una carrera, una profesión que es de servicio a la comunidad. Y es una cosa muy importante. Hacer una hincapié especial de que no es una orientación de carácter mercantil para ganar dinero, lo que no tiene finalidades de lucro, que es una vocación y una orientación vital por servicio a la comunidad, identificación con la comunidad, y eso debe ser un factor fundamental de carácter valorativo que debe tener como elemento principista fundamental, y después de ser conducido adecuadamente con una tutoría adecuada, con formación profesional adecuada, para que pueda desarrollar todas estas otras preparaciones de carácter tecnológico, pero orientadas siempre al servicio comunitario. Entonces yo creo que con eso, doctor Perales, podríamos dar como un par de líneas en la recomendación entonces reiterada para las estructuras universitarias que tienen ahora en el Perú por ley la responsabilidad de constituir sus estatutos y reglamentos, que se coloquen estos elementos principios fundamentales que hemos discutido ahora en la mañana. Creo que con esto, doctor, podríamos dar algunas expresiones finales suyas que incluir el asunto. Quizá el doctor Patrick Banner quiere hacer una reflexión. Sí, muchas gracias. Yo quería hacer una pequeñísima reflexión final, muy corta. Ahora todo el mundo habla de educación. Hay un candidato que dice que la educación es lo primero, y lo ponen todos los carteles del Perú, ¿no? Eso está de moda en este momento, pero la educación es una cuestión sumamente compleja y sumamente profunda, y además es misteriosa. El ser humano, la persona es un misterio, por lo tanto, una educación personalizada es una tarea tremendamente complicada. Algo que ha dicho el doctor Arbas, que también lo hemos vivido nosotros. A veces los estudiantes de universidades, de malas universidades, resultan ser los mejores médicos.
Yo tengo compañeros en la Universidad Católica de Chile que eran los últimos de la clase, ahora son brillantes profesionales en Estados Unidos, brillantes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es entonces? Hay un misterio en la educación. Una educación personalizada es algo mucho más serio, mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más difícil que cualquier tipo, digamos, de sobrenombre o de nombre, digamos, que uno pueda poner que la educación es lo primero, la educación es lo máximo, la educación es fundamental, etc. Hay todo, pues, un arte de educar que no lo comprendemos todavía. O sea, para llegar al fondo de una persona que realmente que está educándose, de un educando, tendríamos que tener muchos parámetros, muchos elementos que todavía no conocemos y que son realmente un tema que a ser investigado, como bien decía la doctora Llosa, ¿no?, y la doctora Patricia, a ser investigado en profundidad. Una investigación de lo que es educar, de la importancia y de la complejidad, de la profundidad que es realmente una educación realmente que dé, digamos, finalmente los resultados que uno quiere esperar. Y tenemos, fíjense, lo otro también, estudiantes brillantes durante su formación, que son a veces, bueno, desastres o fracasos, ¿no? Aquí hay algo que falla, aquí hay algo que no está, que no comprendemos todavía. Muchas gracias. Solamente una cosita. Sí, sí, por supuesto. ¿Me permite? No, solamente quería compartir una reflexión del congreso que nosotros tuvimos en Roma, ¿no? Dos cosas que el Papa Francisco dijo en la audiencia que tuvo con todos nosotros. Uno, que para él la educación era una obra en construcción, la educación en general, y que se podía aplicar no solamente a las escuelas y universidades católicas. Y lo otro, que para él educar se resumía en tres cosas: amor, diálogo y servicio. Así que, apoyando lo que ha dicho el profesor Wagner, no hemos hecho investigación en educación, pero sí hemos hecho investigación en vocación. Nos hemos encontrado que la vocación en el campo de la medicina es un proceso que puede iniciarse en cualquier momento de la vida. Hay alumnos que ingresan con vocación a la facultad y otros que ingresan conscientemente sin vocación, pero la semilla está ahí. Y como bien se ha señalado, no depende todo del individuo, depende del ambiente. Y algunos tienen la suerte de encontrar un profesor que les prende la llama de la vocación, y esto sigue un camino especial. Esto podría explicar lo que está señalando el doctor Wagner, que a veces algunos malos alumnos no tuvieron esa posibilidad de prender su mechita y luego lo encuentran. Y otros se les apaga en el camino. Es un proceso bien complejo, pero esto nos llevó a una reflexión en la Facultad de Medicina como conclusión del trabajo. Y es que pretender escoger a los alumnos solamente porque tienen vocación sería un gran error. Mucho depende, otra vez más, del individuo y del ambiente. Y ahí viene lo importante que debe surgir como una conclusión en la reunión de hoy. Si el profesor no es un ejemplo, no es un educador. Voy a ceder la palabra al doctor Morales para hacer unos anuncios. Muchas gracias. Los invitamos a todos a continuar las jornadas esta tarde. La cuarta sesión se iniciará a las 2 de la tarde y al final de ella tendremos una foto de familia. Muchas gracias. Buenas tardes.